familia, incluye tu familia, incluye tu familia allá en casa e incluye mi familia. Hay una promesa de bendición para las familias en Cristo Jesús. Fue una promesa para Abraham, pero en la descendencia de Abraham hasta el nacimiento de Jesús, ahora en Cristo Jesús, nosotros somos parte de la familia de Dios y podemos también recibir las promesas del Señor. Así que hoy quiero compartir con ustedes el título de este sermón: No soy huérfano. No soy huérfano. ¿Y por qué no soy huérfano? Bueno, porque hay muchos niños que son huérfanos, que sus padres los abandonan, que nacen y los abandonan y los encuentran en algún lugar y los llevan a un lugar donde los cuidan y que en algún momento pudiera alguien adoptarlos. O en algún caso los padres mueren y ya no tienen a sus padres y están huérfanos. Pero en este caso podemos hablar que Joshua Natanael, lo dije hace un momento, él no está huérfano, tiene a sus padres. Entonces es una bendición tener a los padres. De hecho, los padres nos dan seguridad, los padres nos dan confianza, los padres cuando están con nosotros nos motivan a luchar y salir adelante. Yo recuerdo cuando yo era joven, no vino Pedrito, pero sí está Pedrito. Cuando yo era joven, decía, cuando alguien me buscaba algún conflicto, quería tener algún conflicto conmigo, yo le decía, vas a ver, le voy a decir a mi papá. Y no me creían, pero cuando papá iba, pues claro que como que decían, ya llegó con su papá y pues hay que mantenerlos con cuidado con él. Entonces, el papá siempre va a defender a sus hijos. Así que el hablar de la familia es hablar de algo que Dios instituyó desde el principio de la creación. Usted recuerda que cuando formó al ser humano, formó a Adán y después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y formó a Eva, fue la ayuda idónea. Pero aún así dijo, como que falta algo para que ellos dos disfruten la vida. Y entonces Dios les dijo a Adán y a Eva, multiplíquense, empiecen a procrear hijos y llenen la tierra de hijos, que toda la tierra sea llena de seres humanos, de personas. Y usted sabe la historia de cómo Adán y Eva en su momento tuvieron la bendición de procrear. Y dice la Escritura que por la desobediencia de ellos, el pecado de la desobediencia de ellos pasó a todos los hombres, a todos los hijos, generación tras generación. Hasta el día de hoy se conoce como el pecado de Adán o el pecado original. Así que por naturaleza todo hombre es pecador. Dice la Escritura en Romanos que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos, todos estamos separados de la gloria de Dios. Entonces todos hemos pecado, todos somos pecadores por naturaleza. Pero también Dios no solamente nos dio la vida, sino permitió que su Hijo naciera para que el pecado original fuera perdonado, fuera quitado, y nuestros pecados a través de la sangre que Él derramó en la cruz fueran también perdonados. Ya no solamente el pecado original, sino nuestros pecados que cometemos en el transcurso de nuestra vida. Así que cuando pecamos es como quedarnos huérfanos. Cuando una persona peca, dice la Escritura, el Padre no está en él, el Padre no puede estar en él. Y es como sentirse huérfano. Cuando Adán y Eva estaban con el Padre allí en el huerto, dice la Escritura que ellos se deleitaban, disfrutaban en la presencia de Dios. Pero cuando la serpiente antigua, esto es Satanás, vino y tentó a Eva y posteriormente Adán fue influenciado para también desobedecer a Dios, y los dos desobedecieron a Dios, ellos fueron separados de la presencia de Dios y ellos ya no estaban literalmente cerca del Padre. En otras palabras, ellos se sentían huérfanos porque el Padre ya no estaba con ellos. Y esto así fue durante muchos años, hasta que el Padre decidió reconciliar al ser humano con Él, que el ser humano volviera a estar cerca de Dios y que el Padre pudiera estar cerca de ellos. Y no solamente fue reconciliar, sino que estableció todo un plan para que la vida del ser humano volviera a tener esa comunión con el Padre y pudiera tener la seguridad que en los momentos más difíciles de su vida podía recurrir a un Padre que le iba a escuchar. Por eso la oración del Padre Nuestro inicia: Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él nos reconcilió con el Padre a través de la muerte y de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario.
Dice la Escritura que el hombre estaba separado de Dios, pero Jesús vino a unir al hombre con Dios, a reconciliarlo con Dios. Entonces, a veces en la familia puede haber situaciones en las que nos sentimos huérfanos. Podemos tener a nuestros padres, pero podemos sentir que no están al pendiente de nosotros, están cerca de nosotros, y muchos, aunque tienen a sus padres, como si no los tuvieran. En este caso, la soledad del ser huérfano, el no tener a padre o madre, implica que eso nos lleva a tener inseguridad, a tener muchos temores. Pero cuando tú tienes a alguien a tu lado, la Biblia dice que mayor son dos que uno solo. Así que te quiero llevar a la Biblia, si me acompañas, y vemos lo que el apóstol Pablo menciona en Efesios capítulo 2, verso 17. La familia está formada, como lo dije hace un momento, por padres, por hijos, por hermanos, por hermanas, por tíos, por primos, por nietos, por bisnietos, por tataranietos, y todos ellos son familia, son parte de la familia. Todo empezó con dos personas que se unieron y de ahí nacieron los hijos y hijos sobre los hijos, y así fue generación tras generación. Así que la familia se conforma de diferentes personas y aunque sean primos lejanos, son parte de la familia. Así que como hijos de Dios tenemos no solamente a nuestro Padre para formar una familia espiritual, sino también tenemos en la tierra una familia natural. En el caso de Marcos y de Aide y de Joshua Natanael, ellos son una familia natural, terrenal, física aquí en la tierra, pero tenemos una familia también en el cielo. Así como Joshua Natanael tiene a su padre Marcos, Marcos tiene a su padre en el cielo que se llama Jehová de los ejércitos, y tiene un hermano que se llama Jesucristo. Por eso cuando venimos a la iglesia y nos hablamos el uno con el otro, nos referimos con esa palabra de hermano, hermana, porque todos somos parte de una familia, y cuando hablamos de hermano y hermana es porque somos parte de una familia y tenemos un padre, y ese padre es nuestro Dios. Así que si usted va conmigo a Efesios capítulo 2, verso 17, vamos a ver cómo podemos tener una familia natural, pero también una familia espiritual. Cristo, dice la Escritura, les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre. Antes no podíamos tener acceso al Padre porque no éramos hijos de Dios, pero ahora podemos todos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que si alguien se puede acercar al Padre en oración, es gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Si alguien quiere pedirle algo al Padre y que el Padre lo pueda ver como hijo, lo primero que tiene que hacer es reconocer que para ser parte de la familia espiritual, parte de la familia de Dios, necesita reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino al mundo para morir en una cruz y perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Porque todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida, pero aquel que rehúsa, que no quiere creer en el Hijo, ya ha sido condenado. Así que el creer en Jesucristo no solamente nos da la vida, sino nos da ese privilegio de ser parte de la familia de Dios, de la familia espiritual. Tenemos nuestra familia en la tierra, nuestra familia carnal. Yo tengo a mis hijos, tengo a mis padres, tengo a mis hermanos, tengo a mis primos, tengo mucha familia. Esa es mi familia en la tierra, pero tengo una familia espiritual que es mi padre y todos mis hermanos que están, en este caso, creyendo también en el Padre como su Padre y en Jesucristo como su Hijo. Dice la Escritura en este pasaje que ahora todos tenemos ese acceso al Padre. En el verso 19 dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Verso 20: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal de este edificio, de esta casa donde habita la familia espiritual, es Cristo
Jesús mismo. Verso 21. Y estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Aquí está hablando de un templo, de una casa espiritual, de una morada donde Dios vive. Así que el Padre tiene una casa para que sus hijos también moren con Él. ¿Cuántos dicen amén por ello? ¿Cuántos tienen la bendición de una casa? ¿Y cuántos vivieron con sus padres en una casa? Y en esa casita el Padre les proveyó, les cuidó, les amó, les protegió. Y el Padre hizo esa casa para que ustedes habitaran ahí. Yo habité con mi Padre en esa casa también que Él construyó. Y disfruté a mis padres en ese ambiente, en esa atmósfera de familia. Y hay buenos recuerdos de esa familia, de cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. Pero el Padre habita en una casa. Dice la Escritura que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Dios habita en este lugar. No lo vemos porque a Dios nadie lo ha visto, pero lo podemos sentir como lo veíamos en el transcurso de la alabanza. En realidad Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando estuvimos cantándole, pudimos sentir la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Y ese sentir de Dios es lo que Dios hace que como hijos nos sintamos amados, protegidos, cuidados. Dice la Escritura que esa misma morada donde Dios habita es la casa donde quiere que nosotros también estemos. Yo no sé si recuerdan que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo con los discípulos, y mientras que estuvo con ellos todo estaba muy bien, hasta el día que les dijo: tengo que irme, voy a ser tomado y llevado a una cruz y moriré. Y decían: no, que nunca acontezca eso. Y Él dijo: es necesario que eso acontezca. Es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces Dios envía. Pero Señor, ¿qué haremos si tú no estás con nosotros? Qué difícil es el perder a alguien que amamos y que nos da confianza y que nos da seguridad. Pero cuando Jesús vio la tristeza, la inseguridad o el temor de los discípulos que pensaban que se quedarían huérfanos porque Jesús ya no estaría con ellos y el Padre tampoco estaría con ellos, Él les dijo: no se preocupen, voy pues a preparar morada, porque ahí donde yo estoy, también quiero que vosotros estéis. Una morada, una casa, un lugar, no solamente en la tierra, sino un lugar en el cielo. Allá en el cielo hay una morada espiritual, hay una casa celestial donde habita el Padre, donde habita el Hijo, y también habitamos nosotros espiritualmente. El día que Dios nos llame a su presencia, que lleguemos a morir, esperemos que tarde muchos años para eso. El día que lleguemos a partir de esta tierra y que sea el momento en que Dios diga: hasta aquí llegó tu vida en la tierra y vas a empezar una nueva vida en el cielo, en ese momento dice la Escritura que nosotros tendremos un lugar para sentarnos juntamente con Cristo Jesús en un lugar celestial. Así dice la Escritura, que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Así que hay un lugar en la familia de Dios, hay un lugar en la casa de Dios, hay un lugar en la familia espiritual, pero también hay un lugar en la familia aquí en la tierra. En este caso, formamos una familia en Cristo Jesús. No somos de sangre humana, carnal, pero somos de sangre espiritual. La sangre de Jesucristo nos une como una familia en Cristo Jesús. Dice la Escritura, si va conmigo por favor a Mateo capítulo 3 verso 16. Lo primero que yo quisiera que tú comprendieras esta mañana es que como parte de la familia espiritual hay un lugar para ti en esta casa. Esta casa representa la casa de Dios en el cielo. Por eso esta casa es casa de Dios y puerta del cielo. En otras palabras, aunque Dios habita allá en el cielo, Él viene y desciende hasta su casa, al templo donde nos reunimos, donde nos congregamos, para que su presencia habite en medio de nosotros. Dice la Escritura que donde 2 o 3 personas se reúnen, Dios está en medio de ellos. Y en esta casa, decía Salomón, una casa que él edificó para Dios, un templo para Dios. Dios dijo a Salomón: en esta casa habitaré, y mis oídos y mis ojos estarán abiertos, atentos a la oración de mi pueblo. Cada vez que alguien venga al templo a orar, yo estaré siempre atento, mirando lo que ellos me piden para responderles.
Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Cuando tú quieres esperar algo de Dios que humanamente tú no puedes, ya físicamente no puedes, y nadie en la tierra te puede ayudar, es el momento en el que puedes recurrir a tu Padre. El Padre que nunca te va a rechazar, el Padre que nunca te va a abandonar. Dice la Escritura, nunca te dejaré, dice el Señor, nunca te desampararé, siempre te sostendré con mi mano derecha. Un Padre que siempre está contigo. Un Padre que siempre te va a ayudar, un Padre que siempre te va a motivar, un Padre que te va a ayudar a tener la capacidad cuando sientes que ya no puedes más. Dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 3:16, hablando el evangelista Mateo, y Jesús, después de que fue bautizado, usted recuerda que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y cuando llegó Jesús, entonces Jesús le dijo que lo bautizara, y Juan no quería, y dijo Jesús, es necesario que se cumpla lo que dicen las Escrituras. Y entonces Juan lo bautiza, y cuando Jesús es bautizado, dice la Escritura, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso número 17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando él bajó a las aguas y literalmente fue sumergido, se quedó el hijo de José y María en el agua y salió el Hijo de Dios, porque en ese momento se oyó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Sabes que cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón como Salvador, complaces a Dios. En ese mismo momento tú te haces un hijo de Dios y puedes escuchar la voz del cielo, no audible, pero en tu corazón, que te dice el Señor, eres mi hijo ahora, eres mi hijo amado, eres en quien yo me complazco, porque todo aquel que recibe al Hijo está recibiendo al Padre. Todo aquel que rechaza al Hijo está rechazando al Padre. Porque los discípulos decían en una ocasión, Señor Jesús, muéstranos al Padre. Queremos ver al Padre. Si tú eres el Hijo de Dios, muéstranos al Padre para creer. Y dice la Escritura que Jesús les respondió diciendo, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocen. Qué triste es que el Padre esté manifestándose todos los días en nuestra vida, hablándonos, y que no conozcamos que es Dios el que nos habla, que no conozcamos a Dios como nuestro Padre. No podemos conocerlo como un Dios lejano, un Dios inalcanzable, sino tenemos que conocerlo como un Dios cercano, un Dios alcanzable, un Dios que ama, un Dios que protege, un Dios que cuida. Dice la Escritura que esa voz del cielo dijo, este es mi Hijo en quien yo me complazco. Cuando el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, había personas que habían reconocido a Jesús como Salvador, y el apóstol Pablo tenía un celo contra los cristianos porque él tenía su religión, él tenía su formación religiosa y no iba de acuerdo con esa formación religiosa de los cristianos que estaban levantándose después de la resurrección del Señor Jesús. Dice la Escritura que él los perseguía, no solamente consentía con la muerte de algunos de ellos, sino los tomaba y los llevaba presos. Y trataba de que ya no hablaran más acerca del Padre, de Dios, y que hablaran del mensaje de parte de Dios. Dije al principio que fue Jesús el que trajo la buena noticia, el que trajo esa bendición de ser reconciliados con el Padre. Vaya conmigo a Hechos capítulo 26, verso 16. Dice la Escritura que el apóstol Pablo era Saulo de Tarso antes de conocer a Jesús. Iba él en su caballo, iba persiguiendo a los cristianos. Y un día el Señor tiene un encuentro con él, el Señor Jesús ya resucitado, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué estás en contra cuando deberías de estar en favor? Dice la Escritura que entonces le dijo en este versículo, verso 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Con qué propósito Jesús se apareció a Saulo? Dice la Escritura, dice, me aparecí a ti para hacerte un ministro. Un ministro es un servidor, alguien que hable
la experiencia que tiene con Dios, porque él tuvo una experiencia con Jesús y le está diciendo, para eso me aparecí a ti, para que vayas y le hables a cuanta persona tú conozcas lo que has tenido de experiencia conmigo, lo que acabas de vivir, lo que acabas de sentir. Dice la escritura, y no solamente eso, también me he aparecido a ti, verso número 18, para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cuál era la condición en la que nos encontrábamos antes de conocer a Dios? Tinieblas, oscuridad. Pero cuando conocemos a Jesús, podemos conocer al Padre porque Él es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y esa luz empieza a alumbrarnos lo que antes estaba en tinieblas. Y la Biblia dice que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Antes no veíamos las cosas de Dios con esa claridad, pero ahora podemos ver las cosas de Dios con tal claridad y podemos creer que hay un Dios y que hay un Salvador y que nosotros somos hijos de Él y que Él espera de nosotros como hijos suyos el que le adoremos, el que le alabemos y que hablemos de Él. Dice la escritura que no solamente para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, dice, sino de la potestad, del dominio de las tinieblas, de Satanás. Ahí dice, adiós. Antes estábamos dominados por Satanás, pero ahora cuando Jesús viene a nuestra vida y lo recibimos como Salvador, somos libres. Satanás no tiene autoridad, no tiene influencia en nuestra vida. Ahora Dios tiene influencia en nuestra vida y ya no tenemos esa potestad o dominio de Satanás, sino ahora tenemos la potestad o la autoridad, el dominio de nuestro Dios. Porque ahora somos hijos de Dios. Cuando Dios está con nosotros, dice la escritura, ¿quién contra nosotros? Pero sigue diciendo ahí, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Uno de los propósitos por los cuales Dios llamó a Saulo de Tarso para que fuera el apóstol Pablo fue para que los pecados de las personas fuesen perdonados y reciban herencia entre los santificados. ¿Quiénes son los que reciben la herencia? Los padres tienen posesiones. ¿Y quiénes reciben la herencia? Los hijos. Y cuando Dios le habla al apóstol Pablo, en este caso a Saulo de Tarso, a través de Jesucristo, le está diciendo, me aparecí a ti como ministro para que tú vayas y hables de lo que tú has experimentado y que las personas que te escuchen reciban el perdón de pecados, y no solamente el perdón de pecados, sino que reciban la herencia de los santificados. ¿Y cuál es la herencia? La vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la herencia, es la mejor herencia que podemos recibir y que podemos compartir a nuestros hijos. Dice la escritura en Juan capítulo 1, verso número 9. Cuando tú eres parte de esa nueva vida en Cristo Jesús, es porque ha resplandecido la luz del Señor en tu vida y ya no caminas en las tinieblas, sino ahora caminas en la luz. ¿Qué representan las tinieblas? Lo malo, el pecado, todo aquello que sabemos que está mal y que no agrada a Dios. ¿Qué significa la luz? Lo bueno, lo que agrada a Dios, lo que ayuda a nuestro prójimo, lo que hace bien a las personas, especialmente a los de la familia de Dios. Déjeme decirle algo. Yo no sé si a usted le ha tocado dentro de la familia que se dice que hay una oveja negra en la familia. ¿Alguien lo ha escuchado esa frase? Muy bien. ¿Quién fue la oveja negra en la familia? Levante la mano. No se crea. Pero la oveja negra es la oveja que no quiere hacer las cosas como su padre le dice. La oveja blanca, la oveja buena, es la que hace lo que su padre le dice. Pero qué hermoso es saber que la oveja negra un día deja de ser oveja negra y decide ser una oveja blanca. Pero siempre la van a ver como la oveja negra porque su lana es color negro y siempre la van a ver como la oveja negra. Sí, pero esa oveja negra, cuando empieza a hacer lo correcto, aunque se vea negra, porque el pecado así nos ve y a veces la gente nos etiqueta y nos sigue viendo que esos pecados, eso negro, esas tinieblas, como lo más negro que es de esas tinieblas, vienen a pasar a una luz, a ser blancos. Dice la escritura, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán blancos. Entonces esa oveja deja de ser negra para ser una oveja obediente. Y eso solamente lo puede hacer Jesús. ¿Quién puede transformar la vida de una persona que ha hecho lo malo toda su vida? Solamente Cristo Jesús.
Jesucristo transforma vidas, Jesucristo cambia vidas. Lo que tú no has podido cambiar, lo que tú no has podido dejar, Dios lo puede hacer. No con tus fuerzas, porque humanamente lo has intentado y no has podido salir adelante, o no has podido sacar adelante a ese hijo, a esa hija que se ha portado mal. Pero Dios, a través del mensaje de las buenas nuevas, va a hacer que ese hijo, esa hija, empiece a ser un hijo que te honre, un hijo que antes se sentía que no era parte de la familia, pero ahora va a ser un hijo que va a recibir honra. Dice la Escritura que antes no éramos parte de esa familia, no éramos considerados como parte de la familia de Dios, los santificados, porque todos estábamos en las tinieblas, en el pecado. No éramos parte de la familia de Dios, no éramos parte del pueblo de Dios. Pero dice la Escritura en este pasaje, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Escucha bien lo que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel, los santificados, era que ellos lo reconocieran como el Salvador. A ellos vino, pero ellos no quisieron reconocerlo. Y entonces Él fue a los gentiles. Gentiles, todo aquel que no es parte del pueblo judío. Y ellos, los gentiles, empezaron a creer en Jesucristo como el Salvador y a creer en Dios como el único Dios verdadero. ¿Qué fue lo que sucedió? Esos gentiles que no eran parte de la familia, que no eran parte del pueblo, que no eran del linaje del pueblo de Israel, ahora podían ser parte del linaje del pueblo de Israel. No de sangre, pero sí a través de Jesucristo. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Dice la Escritura que ahora tú y yo somos linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. Pero sigue diciendo Juan 1, verso número 12: mas a todos los que le recibieron, te incluye a ti, a mí, a ti que estás ahí en casa, a todos los que le recibieron, dice ahí, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ¿quién? La potestad del diablo estaba dominándonos. ¿Éramos hijos de quién? Del diablo. Pero ahora está la potestad de Dios. Cuando recibimos a Jesús como Salvador, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ya no hijos del diablo, porque los hijos del diablo practican el pecado, practican lo malo, hacen todo aquello que va en contra de Dios. Pero los hijos de Dios practican lo bueno, se esfuerzan por hacer lo correcto y viven en la luz y caminan en la luz. La Biblia es muy clara cuando dice que ninguna comunión tienen las tinieblas con la luz. Por eso muchas personas dicen: es que él se hizo cristiano y dejó de hacer muchas cosas. Qué bueno que dejó de hacer muchas cosas, porque si algo dejó de hacer fue aquellas cosas malas que lo estaban llevando a perderlo todo, o lo estaban llevando a perder su propia vida. Pero ahora que está haciendo cosas buenas, en vez de rechazarlo, debemos de aceptarlo y debemos de darle la bienvenida a esta nueva familia, porque era una persona que en el mundo se sentía que nadie le amaba, que lo rechazaban, y tal vez muchas veces lo despreciaron o lo rechazaron. Pero ahora en Cristo Jesús, Dios quiere que como familia podamos crear un ambiente, una atmósfera donde las personas que el mundo no amó puedan sentirse amadas. Dice San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios tu vida, mi vida, tu familia. De tal manera amó Dios que dio a su único Hijo Jesús, para que tú creyeras en Él y no te perdieras, sino tuvieras vida eterna. Ese es nuestro Dios, que nos amó tanto que no vio cómo éramos, no vio nuestra condición, simplemente nos amó porque somos su creación. Y en el momento que nosotros reconocemos a Jesús, entonces estamos amándolo a Él, porque aquel que puede amar al Hijo puede amar al Padre. Lo segundo que quisiera mencionarte acerca de lo que Dios quiere que como familia podamos formar o participar ya como hijos de Dios, en Efesios capítulo 5, verso número 1 y 2, menciona que todos debemos de participar para crear una atmósfera donde las personas se sientan amadas. Por ejemplo, Marcos y Aide, ellos llegaron hace más de un año, año y medio, y cuando llegaron se sintieron amados. Y no han dejado de venir, son fieles, son constantes, no faltan. Y ellos tomaron la decisión de
que su hijo fuera bendecido. Están caminando en la luz. Pero si alguien conoció a Aide y a Marcos antes de conocer a Cristo Jesús, sabrán que ese Marcos y esa Aide eran bien tremendos. ¿O no? Más o menos. Pero ahora se esfuerzan por dejar de hacer aquellas cosas que no eran buenas y tratan de hacer lo que es correcto, como el que Dios bendiga a su pequeño y invitar, en este caso, a sus primos para que ellos sean parte de esta bendición de su hijo que Dios les ha concedido. El crear una atmósfera de amor, una atmósfera donde se sientan amados y recibidos, una atmósfera donde todos podamos sentir no solamente el amor, sino podamos sentir el bienestar, el sentido de pertenencia, el sentido de aceptación. Es algo que todos debemos de promover como familia. Cuando tú estás en tu casa, y voy a poner el ejemplo de mi casa, cuando alguien llega a mi casa, sea quien sea, trato de recibirlo inmediatamente lo mejor posible, lo siento en un lugar cómodo y trato de traerle no un vaso de agua, le traigo un jugo, le traigo un pedazo de pastel, un pedazo de pan, un taco, algo, le ofrezco algo para que se sienta bien recibido. Y la persona pues no lo espera, pero al momento de que llega a la casa, yo lo trato como si fuera parte de mi familia. Y quisiera, así como yo lo estoy tratando, que a donde quiera que yo vaya me trataran. Por eso dice la Escritura, la regla de oro, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedla también ustedes con ellos. Así que cuando tú recibes a alguien en tu casa, trate de atenderlo de lo mejor. En la casa de Dios, por ejemplo, hoy nos visita Alexis y Claudia. ¿Cómo debemos de atenderlos? Como parte de nuestra familia. Alexis, Claudia, son parte de nuestra familia. Es la primera vez que los conozco, que los veo. Pero aunque sea la primera vez, el simple hecho de que sean parte de la familia de Marcos y de Aide son parte de nuestra familia. Y ya les amamos, ya les apreciamos y ya oramos por ustedes. ¿Por qué? Porque deseamos que Dios los bendiga como ha bendecido la vida de ellos y ha bendecido nuestra vida. Ellos tienen que sentir el amor de Dios. El amor es una prioridad en la familia. El amor es algo determinante en la familia. En la familia va a haber diferencias, va a haber tal vez desacuerdos, pero el amor puede superar cualquier desacuerdo, cualquier diferencia. El amor, al final de cuentas, permanece para siempre. Podrá pasar tiempo en que tal vez miembros de la familia no se hablen, pero Dios dice que el amor permanece para siempre. Y eso quiere decir que en algún momento volverá a haber la reconciliación, la comunión, el poder tener esa nueva relación ahora como familia, después de haber estado un tiempo sin haberse hablado o tenido un buen ambiente. Dice la Escritura, para concluir, Efesios capítulo 5, verso 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Un amor incondicional, un amor de entrega, un amor de sacrificio. Que sea una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En otras palabras, que todo lo que tú hagas a las personas dentro de la familia, debes hacerlo con amor. Y eso es un sacrificio de olor fragante delante de Dios. Tienes todo que hacerlo con amor. Y déjame decirte, el amor es algo que es natural. La persona ama porque tiene sus hijos y dice: son mis hijos, los tengo que amar. O los hijos dicen: son mis padres, tengo que amarlos. Pero hay un amor que sobrepasa el amor humano, y es el amor de Dios. Y el apóstol Pablo da una definición de ese amor de Dios que es diferente al amor humano. Yo voy a leer un poquito de lo que es el amor de Dios en la familia espiritual, y vas a darte cuenta que en el amor humano es todo lo contrario. Pero cuando está el amor de Dios en la familia natural, esa familia tiene una atmósfera divina, tiene una atmósfera donde Dios está presente. Puede tener un amor humano, pero ese amor humano es diferente al amor de Dios. En 1 Corintios 13, verso 1, dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si no hay amor, nada soy. Y si repartieses todos tus bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si no hay amor, no tienes nada. El amor hace que lo tengas todo. Cuando tú te sientes amado, tengas o no tengas,
eres feliz. Cuando tú te sientes amado, un hijo huérfano que tal vez toda la vida caminó en el mundo sin sentirse amado, abandonado, en la soledad, pero un día tiene un encuentro con Jesús. Y ese día no solamente ve a Jesús como un hermano, sino reconoce que el Padre de Jesucristo nos adopta y nos recibe como también sus hijos, y nos da los mismos privilegios que a su Hijo Jesús, y nos da ese mismo amor. Entonces nosotros podemos ser felices, disfrutar el amor de Dios en nuestra vida y tenerlo todo. El apóstol Pablo lo decía así: he aprendido a ser feliz, ya sea que tenga abundancia o no tenga abundancia, ya sea que tenga que comer o no tenga que comer. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque tiene el amor de Dios, y el amor de Dios lo llena todo. 1 Corintios 13 dice así del amor, pero el verso número 4 dice: el amor es sufrido, el amor de Dios es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías y las lenguas cesarán y la ciencia se acabará, pero hay 3 cosas que permanecen. El mayor de todos es el amor. Hoy yo quiero invitarte a que no te canses de amar, de mostrar el amor de Dios a aquellos que son parte de tu familia. No solamente en tu familia terrenal, sino en tu familia espiritual. Qué importante es aprender a amarnos. Que así como amamos a nuestros padres terrenales, amemos a nuestros padres espirituales. Que así como amamos a nuestras hermanas o hermanos terrenales, carnales, amemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas espirituales. Porque la familia terrenal, un día dejaremos de verlos, pero la familia espiritual los veremos para siempre. Siempre, aquí en la tierra y allá en el cielo, los volveremos a ver. Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia en la fe. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a nuestra familia en la fe. No soy huérfano, porque tengo un padre que me ama. Tengo hermanos, hermanas que me aman, que son parte de mi familia. Tengo hijos espirituales, hijas espirituales que me aman, y eso es mi familia. Tengo mi familia terrenal, los amo y me aman, pero he aprendido que primero hay que aprender a amar con el amor de Dios, para que en la familia terrenal sea el amor de Dios el que se manifieste, y no el amor humano, el amor carnal. Porque el amor carnal y humano se desvanece. Ese amor es egoísta, ese amor busca lo suyo, ese amor hace lo indebido. Pero el amor de Dios es un amor que siempre va a hacer lo bueno en favor de la familia. Quisieras esta mañana ser parte de esta familia allá en casa. ¿Cómo puedes ser parte de la familia de Dios? Es muy sencillo. Solamente hacer la oración de recibir a Jesús como tu Salvador, y en ese momento, como dice la Escritura, Dios te da la potestad, la autoridad de ser hecho un hijo o una hija de Dios. Y como hija de Dios, eres parte de la familia de Dios y parte también de nuestra familia en Cristo Jesús. Quisiera repetir esta oración ahí en casa, y tú que estás aquí en presencial, quisieras inclinar tu rostro ahí en tu lugar y repetir esta oración conmigo y recibir a Jesús como Salvador, ser parte de la familia de Dios y tener un Padre que te ame, que te ayude y que te sostenga cuando más lo necesites. Si quieres recibir a Jesús como Salvador y ser parte de la familia de Dios, repite esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana y en este lugar, yo me doy cuenta que no soy huérfano, que tengo un Padre en el cielo,
y que tengo un hermano llamado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por mí, para que mis pecados fueran perdonados. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, por todo lo que hice mal o hecho malo en la vida. Hoy determino empezar a hacer lo correcto y lo bueno. Ayúdame, Señor, porque yo solo no puedo. Señor Jesús, yo te recibo como mi único Salvador y abro la puerta de mi corazón para que tú entres en él. Y reconozco a mi Dios como el Padre que nunca me dejará, que nunca me abandonará y que siempre me sostendrá con su mano derecha. Gracias, Padre, por recibirme como tu hijo. Gracias, Padre, por amarme como a un hijo. Y gracias, Padre, por estar siempre conmigo, como siempre lo estás con tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Quisieras que Dios conceda alguna petición en tu corazón? Es muy sencillo. Si tú tienes alguna necesidad, yo te invito a que vengas a tu Padre, aquí a este altar, y tú le puedas pedir al Padre, tú y él, como un hijo hablando con su Padre, diciéndole que te ayude en eso que estás deseando que él intervenga. Esta mañana tú estás aquí porque Dios quiere hacer algo en ti.